De necesidad virtud, ¿vale? En situaciones adversas tenemos dos opciones. Por un lado, lamentarnos, ¡ay, que no me viene gente, qué mal estoy!, y cerrar. Y la otra opción es empezar a darle vueltas a la cabeza e innovar y empezar a buscar retos dentro de nuestro local para tirar esto para adelante, que no hay otra opción. Hoy vamos a ver las 5 claves más una, la última, la sexta, englobará las 5 anteriores. Sería, por un lado, la rentabilidad, por otro lado, la estandarización, por otro lado, la variedad, por otro lado, el transporte y por otro lado, el sabor. Estamos hablando de las 5 claves importantes que hemos de tener en cuenta, y la sexta no os las voy a decir ahora, la dejo para el final, ya veréis que es también muy importante y englobará las 5 primeras. Pues empezamos con la primera clave, que sería estandarización. Es una clave súper importante porque lo primero que tenemos que conseguir a la hora de hacer esta paella o hacer este arroz es de que realmente nuestro cliente, si lo prueba y le gusta, si viene otro día, el producto sea exactamente igual. Y para poder hacer eso no podemos empezar todos los días los procesos desde cero, porque pueden haber muchas contingencias y muchas variaciones que pueden alterar el producto final. Para ello tenemos una herramienta fundamental y básica, que sería el escandallo o la ficha técnica, que nos va a ayudar a especificar todos los pasos de la receta que vamos a realizar, que eso nos va a ayudar a que siempre sea la misma receta, el mismo sabor, y que nuestro cliente, cuando venga y pida esa elaboración, siempre sea igual, muy importante. Y para poderlo conseguir, aparte de la ficha técnica, hemos de trabajar con lo que llamamos la cocina de la mise en place, lo que sería tenerlo todo totalmente pesado, medido, etcétera, etcétera, para que no haya ningún tipo de problema a la hora de elaborar el plato y que haya algún tipo de diferencia de sabor de un día a otro. Entonces, muy importante la estandarización, estandarizar nuestras recetas es fundamental. Os he dicho antes, pizzerías, hamburgueserías, cuando nosotros vamos a alguna hamburguesería reconocida y pedimos una marca X, vayamos al local que vayamos y pedamos esa hamburguesa, siempre va a ser la misma, no nos llevamos ninguna sorpresa. Pues hemos de intentar en nuestro local, a la hora de hacer ese arroz, que exactamente sea lo mismo, que cuando nosotros hagamos ese arroz, el que sea, nosotros realmente demos esa seguridad de que siempre, siempre va a ser el mismo. Ahora vamos a ver la segunda, que es la variedad. ¿Qué importancia tiene la variedad? Pues ahora la vais a ver. Cuando nosotros nos metemos en el mundo del delivery, tenemos que pensar que si hacemos una familia como puede ser el arroz, no podemos hacer solamente un tipo de arroz. ¿Por qué? Porque si hacemos solamente un tipo de arroz, estamos acotando de una manera muy básica y cerrando mucho el círculo de posibilidades de que nuestros clientes, que les guste ese arroz, como no lo van a tomar solos, lo van a tomar en compañía, esas personas que van a estar a su alrededor, a lo mejor no les gusta ese tipo de arroz. Si tú en esa variedad le das otras opciones, estás abriendo el abanico y estás dando la opción de que realmente la gente te vea dentro de lo que es tu concepto de delivery como un concepto interesante y como un restaurante en el cual estáis dando una solución que es rapidez, estandarización, pero sobre todo variedad. Para que os hagáis una idea, si yo estoy haciendo una paella de marisco que tiene mucho éxito, hemos de entender que por las tendencias que hay al día de hoy, hay gente que es vegana, con lo cual podríamos hacer un arroz 100% vegano, podríamos hacer un arroz de carnes para la gente que no le gusta el marisco y el pescado, etcétera, etcétera. Con lo cual la variedad es muy importante dentro del concepto del delivery para poder atraer al máximo de público. Bien, vamos a por el tercer punto, la tercera clave, que sería la rentabilidad. ¿Por qué hemos escogido el arroz? No solamente porque 200 millones de raciones se consumieron el año pasado, en el 2019, sino porque realmente estamos hablando de un producto que cuando lo pensamos bien, estaríamos hablando que sobre las proteínas, carne, pescado, rinde mucho más por el arroz. Parece una tontería, pero es una realidad. Cuando nosotros hacemos una carne o en pescado, pesamos entre 150, 200, 300 gramos de producto en bruto, sobre todo en pescado. Si es carne, 150, 175, 200 gramos en producto bruto. Ese coste siempre es mayor que la cantidad de proteína que yo voy a utilizar con un producto que mezclado con el arroz me va a crecer 3 veces más. Es una cosa que lo podemos entender de manera fácil. El arroz crece, ese triple que nos crece nos absorbe la proteína, la verdura o lo que le hayamos puesto, y tenemos un producto que poniéndole 100 gramos de proteína
nos crece a 400 gramos. Eso la carne, el pescado y ninguna verdura nos lo consigue, eso es muy difícil. Por lo tanto, la rentabilidad de trabajar en el delivery un producto como es el arroz, pues nos da mucha rentabilidad, nos da mucho margen de trabajar dentro de nuestro local. Tenemos que tener en cuenta que para ello tenemos una parte importante que es el coste del transporte, que lo hablaremos después, pero para que os hagáis una idea de la rentabilidad, tenemos suficiente rentabilidad en un plato de arroz para que ese transporte que nos va a costar un dinero de llevarlo al cliente o de transportarlo, ¿vale?, estamos hablando de entre un 30 y un 40%. Ese 30-40% no nos tiene que dar ningún tipo de miedo, porque dentro de lo que serían nuestros números dentro de un restaurante, estamos hablando aproximadamente que sería como lo que nos evitamos de personal de sala, que estaría entre un 30 y un 40% de coste, más un 10% que puede estar el alquiler o la hipoteca o lo que estemos pagando del local, entre un 10 y un 15%, es decir, que tenemos todo eso que nos ahorramos. Aunque nos lo tengamos que gastar en el delivery, nos da margen suficiente como para poder tener un plato interesante y que funcione. Para que os hagáis una idea, si de coste aproximadamente un arroz de media me sale a 2 euros y lo estoy vendiendo entre 10 y 12 euros, imaginaros la rentabilidad que tenemos, es decir, estamos hablando que estamos rozando el 84% de margen, con lo cual tenemos todavía mucho para poder, digamos, invertir en transporte, en marketing, en lo que nos dé la gana, para que realmente el delivery sea una pieza interesante e importante dentro de nuestro local. Vamos a echar un poco de aceite, ¿vale? Lo que hemos dicho anteriormente, muy importante, ya tenemos lo que es el sofrito de la parte proteínica, con verduras, etcétera, del sabor que nos va a dar el arroz, ya totalmente marcado y hecho. En este caso estamos haciendo un arroz de carnes con verduras, ¿vale? Las verduras que hemos puesto es pimiento rojo, pimiento verde, judía y bachucón o garrofón, ¿vale? No es paella valenciana, ¿eh? Repito, no es la paella valenciana. Como veis, no hace falta, digamos, sofreír más porque el producto ya está sofrito. Mezclamos los ingredientes para que tenga, digamos, todo un sabor homogéneo. Como veis, el proceso es muy rápido, lo tenemos todo pesado, es muy importante, vuelvo a repetir, para poder asegurar que el sabor y la percepción del cliente cuando pida este producto siempre es igual, sea lunes, martes, miércoles, o sea dentro de un mes o dentro de 3, ¿vale? Y cuando tenemos el producto ya sofrito, echamos el arroz, que vaya cogiendo temperatura, que se vaya mezclando bien. Bien, ya lo tenemos. Y aquí tenemos el caldo, que se lo vamos a echar, y en el momento que rompa a hervir, tenemos 18 minutos desde el proceso de fuego al proceso de acabarlo en horno. Venga, vamos a por otra clave, vamos a por la clave del transporte. Cuando nos lanzan un pedido de un tipo de arroz, cómo lo vamos a elaborar y cómo lo vamos a transportar. Y os voy a explicar diferentes maneras de hacerlo. Acaba de salir el arroz del horno, vamos a coger un trapo para no quemarnos y como podéis ver, aunque hagamos cualquier tipo de inclinación, el producto no se altera, no se mueve, porque realmente el arroz ha quedado en su punto, ha quedado perfecto, ha quedado bien. Entonces esto nos permite que cualquier movimiento que pueda haber en la moto o en el transporte de este arroz hasta casa de nuestro cliente no se va a alterar, no se va a mover y el arroz va a quedar perfectamente. Le ponemos un papel de plata, ya que el producto lo tenemos reposado, etcétera. Lo podríamos meter en una caja isotérmica y este producto se transporta hasta casa del cliente y si se enfría el producto, si se enfría el arroz no habría ningún problema, el cliente debería tener su horno ya a 240, 250 grados, lo máximo que dé, meter el arrocito dentro y en 3-4 minutos lo podría sacar y se podría ya comer. Otra opción sería, cuando nosotros ya tenemos el arroz hecho, removerlo en caliente, emplatarlo, envasarlo al vacío o dejarlo enfriar y después venderlo como un producto pues de venta tipo delivery, nunca mejor dicho, pero producto acabado, es decir, en tuppers. Aquí vemos el arroz de carnes con verduras, que lo hemos sacado del horno, lo hemos metido en un batidor de temperatura y una vez que lo tenemos ya frío, como podéis ver ha quedado totalmente frío, veis que se puede desgranar perfectamente, lo podemos mover bien.
no queda el arroz apelmazado, todo lo contrario, queda el arroz perfectamente suelto, y vamos llenando el tupper para hacer una ración. Estamos hablando de una ración de unos 350 gramos más o menos. Mirad qué ración más chula. Esto lo cogeríamos ahora, lo cerraríamos, le pondríamos una etiqueta y esto lo podríamos guardar y venderlo pues en el día de hoy y máximo el día de mañana. Muy importante, y seguro que ahora que no lo he dicho lo estáis pensando, el tema de, bueno, pero si yo hago arroz caldoso, ¿qué pasa? Un arroz caldoso es muy complicado por dos motivos. Uno, el caldo, por mucho que lo cierre, etcétera, en esos 20-25 minutos de transporte, cuando llegue a casa, el arroz va a quedar totalmente pasado. Aparte que tenemos el riesgo de que hay un líquido, y ese líquido, si no está bien tapado, etcétera, nos puede, digamos, ensuciar la superficie donde vamos a transportar el producto, con lo cual no somos partidarios de promover en el delivery el arroz caldoso, pero en cambio un risotto, un arroz meloso, que tenga, digamos, poca humedad, que tenga un porcentaje de grasa elevado, es perfecto para poder trabajar en el delivery sin ningún tipo de problema. Porque el sabor, que es la clave que vamos a tocar ahora, es, digamos, la que nos une todos los puntos que hemos tocado. Si realmente no estandarizamos nuestra receta, como hemos dicho anteriormente, con escandallo, con cocina de ensamblaje, etcétera, etcétera, no podremos replicar los arroces de una manera, digamos, metódica, y no podremos conseguir siempre el mismo resultado. Por lo tanto, para que tengamos siempre el mismo sabor, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, muy importante la estandarización. Y la más importante por el tema del sabor es justamente eso, que si el cliente, cuando le hacemos un plato de delivery, se lo lleva a su casa 5 tipos diferentes y les encanta, y a la semana siguiente quieren repetir, tenemos que dar el mismo sabor, la misma calidad de producto, porque si no el cliente se va a llevar una decepción, va a perder, digamos, en nosotros la confianza y vamos a perder un cliente o muchos clientes, porque acordaros que un cliente perdido, estamos hablando de alrededor entre 8 o 10 personas conocidas, perdemos muchos clientes. La sexta clave, dentro de las conclusiones de todo lo que hemos estado viendo, sería que mañana mismo, con todo lo que os he explicado, lo podéis empezar a poner en marcha con vuestras herramientas, con vuestras sofritos, vuestros caldos, con vuestro día a día. Se puede poner en marcha sin ningún tipo de problema. Y con lo que vamos a ver a partir de ahora, que sería la clave sexta, podríamos hacer lo mismo, pero vais a ver que podemos hacer mucho más rápido, con menos complicaciones, teniendo el coste totalmente estandarizado para saber realmente qué es lo que nos cuesta, digamos, esos arroces, y vais a ver que es mucho más fácil y mucho más cómodo que con nuestro día a día de manera, digamos, tradicional. El sofrito nos ayuda a que el sabor siempre sea el mismo y que no haya problemas. Pensar que la cebolla es uno de los productos que más tiempo necesita en cocina para llegar a un punto concreto de reducción, y intervienen muchos puntos en la elaboración de una cebolla: que no tenga demasiada humedad, el tiempo, digamos, de aceite, el tiempo de la cazuela, si es una cazuela alta, si hay mucha cantidad, si se ha evaporado todo el agua, si no, con lo cual pueden haber muchos hándicaps que pueden hacer que nuestra cebolla nunca quede de la misma manera. De esta manera aseguramos de que el sabor siempre va a ser exactamente el mismo. Para probar estos productos lo podéis hacer por mediación de vuestro distribuidor de zona, o lo podéis también pedir por mediación de Instagram o la web. Que vaya muy bien.